Bueno, está iniciada la grabación, sí, acaba de iniciarse. Siempre hay que comunicarlo porque grabamos con un programa que no marca no lo van a ver ustedes, que, que, que se está grabando, pero bueno, hay que avisar con tiempo para que todo el mundo esté sabiendo de que se graba esto, ¿no? De que nuestras caras quedan en algún registro. Eh, bueno, yo no sé, somos 20 por ahí. Esperamos un minuto más o no. Eh, Esperamos hasta las y 36 por las dudas porque hay gente que iba a llegar un poquito más tarde. Y 37 más o menos. Bueno, si les parece, de última esto queda grabado. Si alguien llega un poquito más tarde, después tiene acceso. No sé cómo les fue con la grabación a quienes no pudieron. Ahí veo caras de algunas compañeras, a quienes no pudieron estar en la clase pasada, en el encuentro pasado. Buenas tardes. Bien, bien. Sí, se pudo ver bien a través del link que estaba en el aula. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Hola Enzo, nada, ¿cómo andas, Diana? bien, bien, quería saludarlos porque no pudimos estar presentes en la primera charla virtual y acompañarlos desde el ISFD de Colonia Varón en esta propuesta que iniciamos en conjunto con el Normal. Y bueno, nada, hoy nos toca estar solos, digo porque como ustedes saben eh, es una noticia trágica, pero bueno, la muerte de Lorena Fornerón nos deja un vacío porque con ella proyectamos justamente este ciclo de charlas. Fue quien abrió las puertas del ISFD Normal para trabajar en una acción en conjunta con nosotros como Instituto de Formación Docente. Entonces me parece que vale recordar que ella también fue parte de este proyecto y que es meritorio seguir apostando por él y por la continuidad de este tipo de propuestas elaboradas en conjunto con otros institutos, ¿no? Porque todos apuntamos justamente a la formación continua y al desarrollo profesional de cada docente que se suma, ¿no?, a una propuesta formativa. Nada, eso me parecía que estaba bueno acompañarlos a ustedes y de pronto recordar un poco que ella había formado parte de este proyecto. Haces muy bien en recordarlo. Yo, antes que nada, le doy la bienvenida a todo el ICFD Colonia Varón y comentarles un poco al resto de los compañeros y compañeras que en el encuentro anterior no pudieron estar porque sin darnos cuenta se solapó el encuentro con su acto de colación, entre esas idas y vueltas que tuvimos y que, bueno, estas cuestiones. Extiendo también este agradecimiento de parte de Leonardo y con respecto a la ausencia de Lorena era algo que venía pensando mucho y cómo lo íbamos a comentar por ahí para quienes no conocieron, para quienes no sabían, no saben a lo mejor de quién estamos hablando. Lorena era rectora del ICFD Escuela Normal de Santa Rosa. Este encuentro se da, es un encuentro que se organiza desde ambos institutos, el ICFD Colonia Varón y el ICFD Escuela Normal Santa Rosa, y Lorena junto con Diana fueron las primeras receptoras de este proyecto que era un esbozo, que era un comentario cuando salió fue con las dos primeras personas que lo hablamos junto con Leonardo.
y con Lorena teníamos un montón de discusiones docentes, pero para todo lo que era discusiones ricas, debates que enriquecían un montón. Este proyecto es parte de esas discusiones y de esos debates que manteníamos, y ella estaba feliz. El último mensaje que yo, lo último que yo tengo con Lorena, la última conversación, fue preguntarme cómo nos había ido el viernes, el último viernes, y yo la recuerdo con trabajo. Creo que la manera de recordarla a Lorena es con trabajo. Para todo lo que era trabajo había que contarla a Lorena, ¿sí? Era parte de nuestro día a día, de nuestro trabajo cotidiano, y fue sin dudas un gran apoyo, y no hubiese sido posible, junto con el trabajo de Diana, hacer este ciclo de encuentros, este curso de capacitación sin ella. Estuvo pendiente hasta el último día de nosotros y de este proyecto, así que es una ausencia durísima para todos quienes están acá, para quienes la conocieron mucho más, y para quienes trabajaron con ella un poco más o un poco menos, irreemplazable. Así que bueno, vamos al encuentro de hoy, que es una manera de continuar, ¿sí? También la obra de Lorena. Así que sigamos con este curso que tiene por nombre Las Ciencias Sociales y el Enfoque Regional en y para la Formación Docente. En el día de hoy nosotros habíamos previsto un encuentro con la doctora Dolores Linares, a quien tenemos el placer de tenerla entre nosotros, entre nosotras. Así que para nosotros, y extiendo la palabra de Leonardo también, es un gusto hoy que formes parte con total desinterés de esta capacitación, de este ciclo de charlas. Dolores, tu respuesta fue un sí rotundo desde el día 1, y luego volvió a ser un sí cuando cambiamos la fecha. Así que agradecerte es poco. Yo voy a hacer una breve presentación y ya no molesto más. Para quienes no la conocen, tal vez hay quienes sí la conocen, Dolores es doctora en Geografía por la Escuela de Altos Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París y doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Realizó una maestría en Geografía también en la Escuela de Altos Estudios Superiores de Ciencias Sociales de París, y es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario. Ha sido becaria doctoral y postdoctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, o CONICET, y actualmente es investigadora de esta institución, con lugar de trabajo en el Instituto de Estudios Históricos y Sociales de La Pampa, el IESOL. Se desempeña como docente de la asignatura Fundamentos de Sociología y Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa, y ha participado y participa en numerosos proyectos de investigación nacionales e internacionales. Es prosecretaria de la revista Población y Sociedad, y se especializa en estudios fronterizos y migratorios en contextos de integración regional. Los resultados de sus investigaciones han sido publicados en libros y revistas científicas muy reconocidos. Nosotros elegimos algunos de sus papers por recomendación suya. El último del que nosotros tenemos noticia, y ya nos comentará Dolores si es el último o no, se denomina Migración venezolana reciente en la República Argentina, redes sociales e inserción laboral en Santa Rosa, Ituay, La Pampa, en la Revista Internacional de Estudios Migratorios. Bueno, Dolores, te cedo la palabra en este encuentro de hoy, así que te agradezco. No se te escucha, Lori. No, seguimos sin recibirte. A ver.
Sí, sí, por supuesto, Dolor. De paso va llegando gente que... No sé si está Joana, Afonso y Virginia Lobato. Me habían escrito en la semana que habían tenido problemas para ingresar en el aula. No, Loli, seguimos sin recibirte. Figurás como que no estás en mute, pero no... bueno, si no están... ¿Alguien más tuvo algún problema para ingresar al campus? No, veo que no. Bueno, buenísimo. Bueno, si alguien conoce a Virginia, bueno, a Joana yo la conozco, ha sido alumna. Eh, el problema creo que fue solucionado. Así me lo comentaron hoy, yo hoy pasé la información y fue solucionado. Bueno, esperamos un minuto a Dolores. Las contras de la virtualidad. Hola, hola. Ahora ¿Se sí. escucha? Sí, ahora sí. Bueno, perdón. Perdón. No pasa nada, absolutamente nada. No sé qué pasó hoy con el micrófono. Entonces, Enzo, muchísimas gracias por la invitación. Gracias también a Leo. Hola a todas y a todos que están allí. Perdón por estos inconvenientes que retrasaron el inicio de la presentación. Ahora lo que voy a hacer, si no les molesta, es presentar, voy a seguir por aquí por el celular, si me escuchan. Sí, se escucha Y perfecto. voy a presentar entonces el PowerPoint a partir de la computadora. Vamos a ver si puedo con los dos dispositivos a la vez. Dolores, ¿querés que yo te pase la presentación? No te hagas problema. Yo voy a intentar ponerlo aquí al celular y espero que se escuche. Bueno, muchísimas gracias por esa presentación tuya, Enzo. En efecto, los últimos trabajos publicados son sobre migración venezolana y para mí fue un gusto aceptar esta invitación de ustedes, sobre todo porque para mí es un desafío pensar en cuestiones vinculadas a la educación, no solo de la universidad, que es lo que, es el trabajo que realizo y que realizamos, sino también en la educación primaria o secundaria, y estos temas me parece que son muy desafiantes para pensarlos desde ese lugar, ¿sí? Y por eso me interesa este intercambio, sobre todo por lo que puedan decir ustedes que tienen esas experiencias, que creo que me van a enseñar mucho más a mí sobre esas realidades. Entonces, vamos a ver si puedo presentar. Ahí estamos. Bien.
Ustedes me dicen si se ve o no se ve ahí la presentación. Se ve Sí, se ve. perfecto. Sí, sí. Perfecto. Bueno, entonces armé una presentación corta de unos 15 minutos para contar un poco, contarles y compartir un poco sobre mi trabajo de investigación y en especial sobre la problemática de las migraciones internacionales y hacer un relevo muy rápido, muy general sobre las disciplinas que abordan las migraciones internacionales recientes, las escalas de análisis que pone en juego este fenómeno social en tanto problema de investigación, las metodologías que se utilizan y para qué nos sirve el enfoque regional en como, digamos, como una manera de acercarnos también a este objeto que sirve de este enfoque y qué desafíos presenta. Entonces, ¿ya pasé la filmina? No, no se pasa. Ahí están viendo, bueno, lo van a ver un poco más chico. Entonces, en primer lugar, muchos y muchas investigadoras e investigadores trabajamos las migraciones internacionales recientes, las contemporáneas, y no tanto así las históricas, las llamadas históricas que tienen que ver con lo que se conoce como las migraciones transoceánicas o este periodo de migraciones clásicas entre fines del siglo XVIII y principios del siglo XX. Las migraciones recientes son las que se dan en los últimos 50 años aproximadamente. ¿Y qué estudian? ¿Qué estudiamos? Básicamente las migraciones internacionales son el cambio de lugar de residencia de una persona cuando ese cambio de lugar implica el cruce de una frontera internacional. ¿Sí? No es cualquier tipo de cambio de residencia, sino cuando atraviesa una frontera internacional. Cuando atraviesa una frontera interna, se denomina migraciones internas. ¿Sí? Y este fenómeno social, que Sayad lo llamaba fenómeno social total. ¿Por qué? Porque abarca la totalidad de dimensiones de la vida social. Por esa razón es muy difícil de ser explicada por una sola teoría o un solo modelo explicativo. Entonces, aquí vemos que muchas disciplinas se encargan de estudiar las migraciones internacionales. Por un lado, la demografía, que estudia más que nada la composición demográfica de la población migrante. La economía, donde se estudian también intercambios, remesas, oferta y demanda a nivel internacional de empleo, que supuestamente en algunas teorías eso explican los movimientos internacionales de personas. La sociología también hace sus aportes en estrategias familiares, en redes sociales, aquello que tiene que ver con la discriminación, la xenofobia. Desde la geografía hay muchísimos estudios sobre migraciones internacionales, especialmente sobre trayectorias residenciales. Son justamente esos mapas, esos hermosos mapas que nos van mostrando la movilidad humana en todo el mundo. También desde la ciencia política, también desde el derecho. Aquí entra en juego el acceso a derechos, tanto como educación, salud, trabajo.
Desde la etnología, los aportes tienen que ver con cuestiones culturales, así como desde la antropología, estrategias familiares, grupales, hábitos, y todo lo que tiene que ver con el encuentro cultural. Y aquí también siempre aparecen categorías de análisis para poder comprender las migraciones internacionales. Entonces, hablamos de si las migraciones son forzadas, son voluntarias o son mixtas, analizando la intencionalidad, o sea, los motivos que mueven a los y las migrantes para cambiar de lugar de residencia. También tenemos que tener en cuenta la temporalidad. Hablamos de migraciones que son permanentes, temporarias, circulatorias. Siempre está la cuestión espacial de por medio en la migración, no solo la cuestión del tiempo, sino también del espacio. Y en un principio era muy dicotómico, país de origen y país de destino, y con el correr del tiempo se van sumando nuevas concepciones espaciales para dar cuenta de la transnacionalidad de estos movimientos, ya no solo país de origen, de destino, de tránsito, circulatorios, ¿sí? Y también todo un campo de estudios que trabajan las cuestiones vinculadas a las redes y a la información y a los medios, ¿sí? Lo que está en discusión, lo que sigue en discusión, en realidad hay dos grandes cuestiones que tienen que ver con la separación entre estas categorías desde el punto de vista de la investigación académica o de la gestión por parte de los estados de las migraciones internacionales. Es decir, ¿para qué sirven estas categorías? Para poder describir, para poder investigar o también para poder gestionar, controlar, dirigir y también, ¿por qué no?, limitar estos flujos de población entre países. Y por otro lado, algo que también tenemos en cuenta a la hora de investigar es esta dicotomía o supuesta dicotomía entre el sentido común y el pensamiento científico, porque todas las personas tienen algún tipo de conocimiento sobre las migraciones internacionales recientes, porque podemos leer los diarios o porque tenemos personas conocidas que son migrantes o porque hemos sido migrantes o porque tenemos algún familiar. Entonces, ¿cómo abordar este objeto de estudio sacando de lado, dejando de lado las prenociones o también preguntarnos qué hacemos con esas prenociones? Ahora, rápidamente, denme un segundito que tengo otro problema con el celular, un segundo. Bien. Ahora, no sé si están viendo, sí, están viendo sobre las teorías que han intentado explicar las migraciones internacionales a lo largo del tiempo. Estas teorías o modelos explicativos no llegaron a explicarla del todo, sino que podemos ir sumándolas para lograr, dependiendo de cómo construimos el objeto de estudio, lograr algún tipo de explicación para el objeto que estamos abordando en ese momento. Y tenemos entonces, se empezó en general con teorías que buscaban un análisis global y explicar por qué la gente migra, ya sea desde explicaciones muy economicistas, como por ejemplo el modelo neoclásico económico, también el modelo de la teoría de los sistemas mundiales, u otro tipo de explicaciones que no tenían tanto que ver con lo económico
sino con sistemas migratorios, o sea, con lazos culturales. Y esos son las teorías de perpetuación de los flujos, que dicen que puede ser que el origen haya sido en principio económico, pero después los flujos se perpetúan en el tiempo más allá de este origen inicial. También tenemos teorías de alcance medio que ya intentan explicar también las motivaciones personales de los migrantes y las migrantes. Por ejemplo, el modelo neoclásico económico, pero el abordaje de alcance medio o micro, analiza a la persona migrante como un actor racional que toma la decisión de emigrar analizando hace un análisis de costos-beneficios en realidad, ¿sí? Cuánto le cuesta emigrar y cuánto va a ganar haciéndolo. Y también dentro de estas teorías de alcance medio están la teoría de las redes sociales migratorias, que analizan, también es una teoría de perpetuación de flujo, o sea que intenta explicar cómo los flujos y las relaciones se van perpetuando, y también implican analizar cuestiones macroestructurales de la migración y cuestiones micro, también las motivaciones, inserción laboral, las redes de relaciones sociales, los medios y demás. Y también hay nuevas teorías, en realidad la autonomía de las migraciones es la teoría más novedosa en estos momentos, al igual que la del transnacionalismo, ¿sí? Ahora, todo este inicio fue para decir, bueno, cuál es mi línea de investigación, qué es lo que me interesa. Son las migraciones internacionales recientes en y hacia La Pampa. He analizado varios colectivos de migrantes y actualmente me estoy especializando más en el tema de los migrantes venezolanos, o las migrantes y los migrantes venezolanos. Y aquí tenemos entonces que trabajo las trayectorias migratorias, las redes sociales, la inserción laboral de migrantes venezolanos en La Pampa y también los sentimientos de discriminación y xenofobia. Pero por otro lado, realizo un análisis sobre las políticas públicas migratorias, y eso ya es una cuestión más a nivel nacional, por eso las escalas, y la capacidad estatal en la materia. Bueno, y esto me ha llevado a otros, o sea, me ha hecho regresar tal vez algunas discusiones sobre los migrantes deseables e indeseables, sobre todo teniendo en cuenta otros colectivos que no son los venezolanos. Ahora, las perspectivas teóricas que he utilizado son las de las redes sociales migratorias. Ese dibujo, ese gráfico que ven allí en esa filmina, tiene que ver con la reconstrucción de una red social de migrantes venezolanas y venezolanos en La Pampa. Y la teoría institucionalista desde la ciencia política, para analizar un poco la política pública migratoria. Entonces, lo que me interesa son los flujos recientes desde un abordaje metodológico cuali y cuantitativo. Cuantitativo se analiza, en general siempre para estas cuestiones se analizan fuentes nacionales del tipo fuentes censales, la encuesta permanente de hogares, a veces se recurre al registro civil, o las encuestas complementarias que son específicas sobre migraciones internacionales. Pero en general lo que más se hace en estos casos son abordajes cualitativos, sobre todo cuando se trata de migrantes muy recientes que no han sido tomados por
los registros censales. En ese caso se trabaja mediante entrevistas en profundidad, tanto a los y las migrantes como a los y las agentes estatales que se encargan de las migraciones en La Pampa. Y finalmente me vuelvo a la pregunta de por qué abordar las migraciones internacionales desde una perspectiva regional, ¿sí? Y aquí me van a ayudar un poco ustedes a pensar en los desafíos que implica esto desde la educación primaria, secundaria y, por qué no, universitaria, ¿sí? En primer lugar, fue todo un desafío trabajar a partir de los flujos migratorios en La Pampa sin tomar a La Pampa como un espacio, como una región, como una zona a priori, ¿no? Como un dato, sin tomar la provincia de La Pampa. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir en realidad que La Pampa, y en realidad vamos a ir a una escala menor, las ciudades de Santa Rosa, Toay o este conglomerado urbano, tomarlo como una hipótesis más a demostrar. Y en ese caso, La Pampa o la ciudad de Santa Rosa, Toay no aparece como un marco espacial, así como utilizo un marco temporal y digo entre 1990 y 2010, tampoco usar este espacio como un marco simplemente, ¿sí? Sino como una pregunta más, como una hipótesis más a demostrar. Y en ese caso decir, bueno, La Pampa, ¿qué es? ¿Es un destino? ¿Es un lugar de tránsito? O sea, ¿qué lugar ocupa realmente en las trayectorias migratorias de los y las migrantes entrevistados, ¿sí? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde vienen? ¿Y por qué llegan aquí a La Pampa? ¿Por cuánto tiempo? Otra cuestión es por qué abordarlo desde una perspectiva regional. Es para poner en cuestión también las explicaciones que se hacen de las migraciones internacionales recientes que utilizan a la ciudad de Buenos Aires como el caso, o sea, el ejemplo, y cada vez que dicen en Argentina se están refiriendo a la ciudad de Buenos Aires, y adoptar el enfoque regional en principio muestra bueno, las particularidades del caso. En principio va a surgir la pregunta, bueno, La Pampa, ¿se trata de una muestra pequeña de lo que pasa a nivel nacional o de lo que pasa en Buenos Aires? ¿O es un caso excepcional? ¿Qué particularidades tiene? ¿Sí? ¿Cuáles son sus factores de atracción? ¿Tiene factores de expulsión? ¿Expulsa población como lo ha hecho en el pasado? Y finalmente, esta capacidad y este desafío de comprender las particularidades del caso de La Pampa, de las ciudades de Santa Rosa y Toay, nos hace conocer en realidad nuestras propias realidades, ¿sí? Lo cotidiano. Y en este sentido podemos conocer así cuáles son los colectivos migratorios, o sea, qué nacionalidades habitan en estas ciudades, cuáles han sido sus motivaciones, sus costumbres, y nos hace repensar sobre la diversidad, sobre la discriminación y las prácticas de inclusión y exclusión a nivel local, ¿sí? Porque finalmente, si bien siempre cuando pensamos en migraciones aparecen estos gráficos y nos muestran cuántos migrantes había antes, cuántas y cuántos hay ahora, y hacemos comparaciones, no debemos olvidar
que cuando hablamos de migraciones y estas categorías en discusión que hablábamos al principio, estamos hablando de personas, ¿sí? Seres humanos, que por ciertas razones, justamente por haberse mudado y haber traspasado una frontera nacional, se lo considera un otro, un extranjero, una persona que no es ciudadana, ¿sí? Entonces, para mí el desafío de por qué pensar las migraciones desde un abordaje regional también está en preguntarnos qué tipo de sociedad somos. Porque cuando pensamos al otro, en realidad nos estamos pensando a nosotros mismos, a nosotras mismas. Entonces me parece que el gran desafío es ahí, nunca perder de vista que se trata de seres humanos y que por una contingencia, ¿sí? Porque se mudaron y atravesaron una frontera nacional, son considerados como otros y otras, y en ese sentido tenemos algo que pensar en relación a nosotros mismos. Así que muchísimas gracias por este tiempo que me escucharon y perdón por los inconvenientes de conexión. Y ahora me gustaría escucharlos sobre cómo se pueden abordar estos temas desde la escuela, ¿sí? Nada que perdonar, Dolores. Yo quiero abrir ahora la ronda de diálogo y la ronda de preguntas, provocando. Y hay una cuestión ahí que me interesa. Antes de venir acá hice este ejercicio. Entré en el modelo curricular de primaria, en ciencias sociales, y puse la palabra migraciones en el buscador del PDF, o migrantes. Y me anoté los números, pero la verdad que no tiene ningún sentido. Digo, migraciones, migrantes, habían buscado inmigrantes también. Y les voy a comentar algo que me llamó la atención y ustedes me van a decir, porque ustedes laburan todos los días con esto. Son todos términos, muy pocos de estos términos están en construcción de la ciudadanía. Pero la mayor parte de estos términos están en historia, pero en historia del siglo XIX y en lo que Dolores decía, el periodo clásico, considerando aquellas migraciones históricas de... no sé si me ven porque a mí se me corta, se me va la pantalla. Coméntenme si ustedes me escuchan. Sí, se escucha eso. Ah, bien. Bueno, y entonces encuentro vinculado todo lo que tiene que ver con migrantes y con migraciones, principalmente a la región pampeana, ¿sí? Y segundo, con aquel periodo clásico al que Dolores hacía referencia, que es el periodo clásico en el currículum. Está lo que sería segunda mitad del siglo XIX, principios del siglo XX, y todo lo que tiene que ver con el abuelo o la abuela inmigrante. Entonces yo le empiezo o abro este diálogo preguntándoles, digo, ¿cómo les va con este tema? ¿Cómo lo han pensado este tema? Y qué preguntas se les han formulado, incluso leyendo el título del encuentro de hoy, o digo, ¿qué problemas les surgen en relación a las migraciones y a las migrantes? Abro y escucho. Veo sonrisas ahí. Yo me meto, no soy de historia, no soy de geografía, vengo de otro lugar, pero a mí me parece sumamente interesante hacer una revisión crítica del currículum y cómo se puede asociar a otras migraciones que no están tan presentes y que se dan evidentemente en el currículum como un contenido dado, digo, en la escritura propia del diseño, ¿no? Hago una crítica cierta, constructiva, obvio, no es para destruir ni nada por el estilo, pero digo, cómo nos anclamos en un saber como históricamente situado, pero no contemporáneo,
para analizar una realidad en la que convivimos todos. Digo, las aulas, escolaridad primaria, secundaria, inicial o hasta superior, tenemos estudiantes de origen latinoamericano, que tal vez son migrantes, pero no los consideramos como una realidad cotidiana. Digo, no es el otro al que vemos. Parece más simple o sencillo analizar la migración de nuestros abuelos, porque venimos de La Pampa mayoritariamente, tenemos origen italianos, españoles, y parece mucho más romántica la idea de inmigración que analizar lo que pasa ahora, ¿no? Desde la vulneración de un derecho, desde el exilio que pueden haber existido. Se me venía a la mente también un texto de Laura Restrepo, La multitud errante, de estos grupos migrantes al interior de un país latinoamericano de Centroamérica. Y esas no son realidades que se abordan en la escuela. No sé si es así o no, pero no creo que sería interesante ponerla en el centro de la escena, que la migración no es solo de nuestros abuelos que vinieron a poblar La Pampa, ¿no? Y hay mucha literatura también con respecto a eso. Sí. Bueno, ahora las dejo hablar a las de historia, geografía. No necesariamente. Bueno, buenas tardes. Por ahí veo también ahí algunas caras conocidas que han trabajado con nosotros en el instituto y bueno, en este caso, por ahí siempre la idea era desde Ciencias Sociales, que si bien se trabajaba esa migración histórica, ese tipo de migración, pudieran contrastar, no sé si se acuerdan, con alguna migración más reciente, con alguna migración más actual. Por ahí habíamos trabajado con algún texto que recuperaba la migración hacia Santa Rosa de africanos, no sé si se acuerdan, por ahí Maribel, Daniela, en geografía, como algo que nos parecía en ese momento novedoso, porque no contamos con, pareciera demasiada bibliografía, pero uno buscando siempre encuentra material para poder trabajar el contexto o lo más reciente. Y bueno, eso es lo que por ahí nosotros desde el instituto tratábamos de abordar con los estudiantes. Y como profe de secundaria, bueno, también está Andrea, con la que trabajamos y compartimos en geografía material y trabajamos juntas y a ver qué podemos abordar. Justamente hemos estado trabajando este movimiento de venezolanos, no en La Pampa, que por eso también está muy interesante esta propuesta, esta presentación, pero sí mostrarles que está unido también a las decisiones políticas, ¿no? El caso, por ejemplo, de Chile, la agresión que sufrieron los venezolanos, pero cómo la misma población puede reaccionar ante los grupos, pero siempre está detrás hay algo que nos incentiva sin querer queriendo a tomar esas decisiones y bueno, también mostrarlas, ¿no? Entonces, bueno, cómo en un mismo país, en Argentina, a veces se alentó la llegada de inmigrantes, otras veces se los tilda de delincuentes fácilmente y se habla de deportación. En otros momentos se ayuda a que tengan una identidad, a que tengan derechos. Y bueno, me pareció muy lindo esto que vos señalaste al final, y que a mí me gusta remarcárselo a los estudiantes, es esto de que somos todos seres humanos, ¿no? En qué modifica tener una nacionalidad diferente y bueno, tratar de demostrar que no, el que viene no le quita el trabajo a la gente del lugar,
bueno, que tampoco es un delincuente, y bueno, sí, a mí me apasiona ese tema, me encanta. Migración es algo sumamente interesante para abordar, y por ahí también para pensar desde lo local, ¿no? Cómo puede, o regional, cómo puede abordarse en el aula sin caer en la entrevista al abuelo. Ya sería bisabuelo, creo que ya, como que no. Es como que se va corriendo el árbol. Pero no, me parece que hay algunas propuestas en primaria que se están corriendo de eso, me parece, yo creo que sí, y que están mostrando también este tipo de desplazamiento más reciente, creo que sí. Por ahí, bueno, yo trabajo en secundaria, pero por ahí las chicas no sé, las chicas que están trabajando en primaria pueden comentar algo más, pero me parece que hay una mirada un poco más hacia esta migración reciente. Bueno, los aburrí. No, No sé si sirvió. Ahí puedo conectar con algo que dijo Dolores en un momento que lo dejó al pasar y me pareció interesantísimo. Esta vieja discusión de deseables y no deseables que vos mencionaste ahí, Diego. Sí, que es vieja y que se retoma, se repite y la traemos y seguimos con eso, porque justamente Diana nombró esto de esta visión romántica de las migraciones clásicas o transatlánticas, vamos a decirlo también, vamos a ponerlo en limpio, europeas, ¿sí? Entonces, que construyeron un imaginario, una representación muy basada en la política migratoria. O sea, esto no es que una representación que construyó la sociedad solita o la prensa, ¿no? La política migratoria decía específicamente qué tipo de migrante, varón, en edad productiva, sano, qué tipo de labores se estaban buscando y qué origen. Y no solo un origen europeo, después con la ley de residencia, además de europeo debía ser no anarquista, no socialista. En Argentina y en todos los países siempre existieron políticas destinadas a seleccionar los flujos migratorios, dividiendo en deseables e indeseables. Ahora bien, ¿qué hay que buscar? Hay que buscar qué criterios utilizaban esas políticas para definir qué se desea en qué momento, ¿sí? Hace poco, todavía no lo publiqué, dije, bueno, analizando la política selectiva para los venezolanos y venezolanas, que está muy claro cuáles son los criterios de selectividad que se utilizan ahí. Hay un criterio laboral, profesional, es decir, atraer a profesionales formados, especialmente médicos, médicas e ingenieros en hidrocarburos. Hay una política del Estado muy fuerte destinada a eso. También este criterio de respeto a los derechos humanos, facilitando su regularización migratoria para venezolanos y venezolanas, y otro criterio de ayuda humanitaria basada en la crisis, en la constatación de una crisis económica, política y social en Venezuela, ¿sí? Todo esto atravesado también por un posicionamiento claro de Argentina en un momento dado, ¿sí? En un quiebre, en realidad se da un quiebre en la política migratoria argentina, se hace un giro restrictivo, y pese a ese giro hay una clara posición pro-migrante de Venezuela, ¿sí? Por un posicionamiento de Argentina a nivel internacional para condenar el gobierno de Maduro en Venezuela. Bien.
vis a vis esta política selectiva, hay políticas selectivas también para migrantes de Senegal, de Haití, de Siria, pero que tienen características totalmente diferentes de estas políticas selectivas. Son políticas que aceptan a estos y estas migrantes, los que ya han llegado, por ejemplo, tienen límites de tiempo muy cortos, dicen, bueno, aceptamos, vamos a regularizar a los que hayan llegado hasta tal fecha, este plan va a durar solo 6 meses o 5 meses. El plan Siria después se reprogramó y se prolongó. Tienen todos estos programas, estas políticas selectivas tienen límites mucho más precisos. Entonces se nota, se sigue viendo que sigue habiendo hoy migrantes deseables y migrantes indeseables, por diferentes razones, con diferentes criterios. Y esto es algo que podemos ver hoy y que a mí me parece sumamente interesante de poder trabajar, sobre todo en las escuelas secundarias, ¿sí? Hay muy lindas notas que se le hacen a migrantes de Venezuela, de Senegal, en la prensa de La Pampa, que se pueden retomar y se pueden poner en juego para ver, bueno, cuál es la diferencia entre este migrante y el bisabuelo, ¿sí? O la bisabuela, ¿no? Y cuáles son los puntos en común, qué es lo que sí tienen de parecidos, estas historias de vida. Retomar esas historias y hacer y tejer esos puentes, a mí me parece sumamente interesante. Un año nosotros intentamos hacer en Colonia Varón ese ejercicio y nos costó con algunas familias bolivianas. También eso hay que trabajarlo previamente, porque bueno, no todos tienen esa cultura y bueno, incluso hasta cuestiones sencillas al preguntar no fue muy abierta la respuesta, nos costó. Pero esto quiere decir que se quisieron acercar a familias bolivianas para reconstruir las trayectorias. Claro. Ah. Y compararlas con, había abuelos que bueno, que ya hoy ya no están, que habían venido de España, y para comparar, tratando de seguir más o menos una misma línea, y bueno, se lograron, se obtuvieron algunas pequeñas conclusiones, pero ya te digo, con estas familias fue un poco difícil. Sí, no lo dudo. Hay nacionalidades, hay colectivos migratorios que son de más difícil acceso que otros, y eso también con la práctica nos vamos dando cuenta que el acceder y la entrevista y el contacto es mucho más simple en algunos casos que en otros, y también ahí cabe preguntarse, bueno, ¿por qué? ¿Sí? Y no solo, no solo van a entrar en juego cuestiones, como vos decís, por ahí culturales, sino también de temores, y de devolver justamente este estigma de indeseable, ¿sí? ¿Qué pasa cuando se nos carga con ese estigma? ¿Qué pasa cuando vivimos en otro lugar y cargamos solamente por ser de nuestra nacionalidad, cargamos con ese estigma, y cómo se devuelve eso, ¿sí? A mí me parece siempre un punto de partida interesante de esa pregunta. Digamos, como migrante indeseable, también lo hemos, o sea, yo lo he pasado y no está mal preguntarse cómo uno devuelve eso, ¿sí? Sí, y también en esto que mencionas, Dolores, me imagino que debe ser distinto el tipo de respuesta, individual que colectiva. Digo, cuando hay
una comunidad que toma decisiones en función de esa respuesta. Me imagino que eso debe impactar de manera distinta. Te hago una pregunta. En algún momento mencionaste la prensa pampeana y creo que te referías a algunos artículos de Caldeña que están colgados, creo. Caldeña hoy por hoy está casi todo digitalizado. Sí, también he visto en La Arena que se han recuperado, en notas comunes de La Arena, que se han recuperado trayectorias de personas de Cuba, de Venezuela, de Senegal. Sí. Y has trabajado con el colectivo senegalés muchísimo, ¿no, Dolores? ¿O yo estoy confundido? No, hice algunas entrevistas en un primer artículo que salió en el 2016 para ese trabajo. Durante el 2014 y 15 hice algunas entrevistas a migrantes internacionales en general, que fue mi primer acercamiento al tema. En el marco de esas entrevistas, que fueron como 20 entrevistas a migrantes, hubo 2 o 3 a migrantes senegaleses, pero no he trabajado con ese colectivo migratorio en especial. Ahora sí me estoy adentrando más a la política migratoria destinada al colectivo senegalés, como política selectiva, justamente para analizar estos criterios y esta estigmatización. Pero no, todavía me faltaría muchísimo más trabajo de campo con las y los migrantes senegaleses, que en general es un colectivo con una alta representación masculina, ¿sí? Me faltaría eso. Y si yo... Hay una pregunta que mencionaste ahí, que la dejaste boyando y dijiste las motivaciones para venir a La Pampa, y dejaste ahí en rojo el porqué. ¿Qué encontraste? Si tuvieras que dar una respuesta hoy. Sí, en los migrantes y las migrantes internacionales en general, en su momento, ya les digo, hace 5 años, había un gran porcentaje de migraciones denominadas por amor, o sea, conceptualizadas de esa manera, personas que se enamoraron a distancia o presencial de una pampeana, y que ese fue el motivo principal de la migración. Entonces esas migraciones, geográficamente hablando, son punto a punto, o sea, desde su ciudad de nacimiento a Santa Rosa, La Pampa, y después muy pocas migraciones solamente laborales, también punto a punto muy poco laboral, y sí muchas migraciones por escalas de personas que habían migrado a grandes ciudades, especialmente a Buenos Aires, y que por contactos o por enterarse de alguna oportunidad deciden probar suerte en La Pampa, y se denomina migraciones por amenidad, o sea, buscar espacios que sean más compatibles con el estilo de vida que está buscando ese individuo, esa persona. Y en el caso de los y las migrantes venezolanas, las redes sociales migratorias fueron las más decisivas. Ya con la primera llegada de 2 o 3 migrantes venezolanos y venezolanas, empiezan a llegar más, pero además una cuestión decisiva es también la celeridad en la entrega de turnos para la regularización migratoria en la delegación La Pampa de la Dirección Nacional de Migraciones. Esto quiere decir que un migrante hoy llega a Buenos Aires y tiene que esperar 6 meses para que le den su turno en la sede central de migraciones. Aquí en La Pampa tiene que esperar un día. Entonces, muchas personas, muchos migrantes vienen y hacen el trámite de residencia aquí y después se van. Esto es consiguiendo un conocido, otro migrante, que le preste la dirección. Y algunos sí se quedan después de eso. Así que en migrantes venezolanos
y venezolanas, lo que más, el mayor peso está en la facilidad documentaria y en las redes sociales. Yo tengo otras preguntas, pero dejo a alguien más que siga, pues ya aburro. Y si nadie más, yo hago mi pregunta. ¿Alguien prendió? Sí, bueno, no, yo también voy a aburrir, Enzo. Dale. No, también me preguntaba en relación a esto, lo que por ahí comúnmente se abordan en comparaciones en las escuelas primarias, cómo se movilizan solos, grupos familiares, y en esto que vos estabas señalando recién, si pesa más o si permanecen, son más los que permanecen o son más los que lo toman como una ciudad de tránsito, o sea, como una migración temporaria. Estás en mute, Loli. Hola, sí, Leticia, lo que vos me decís es súper interesante. En la migración general, voy a decir así, los migrantes y las migrantes internacionales en general, que yo entrevisté hace unos años, pesaba mucho más la migración de tipo permanente. Y un dato interesante es que de todas las personas que entrevisté, solamente había 2 que habían migrado solas, sin sus hijos, en su momento, y tuvieron que esperar 1 o 2 años para lograr la reunificación familiar una vez que se asentaron, consiguieron trabajo y demás. Eso es la migración en los migrantes internacionales en general. El caso venezolano en particular es muy interesante porque no priman las migraciones permanentes. El venezolano, la venezolana se echó a andar, salió de sus países, como dicen ellos, huyeron, o muchos de ellos huyeron de sus países, y muchísimos toman a La Pampa como un destino más, ¿sí? Que no tiene por qué ser el definitivo, aunque tampoco prima la idea de retorno, que es la figura de retorno, y la categoría de retorno es una categoría muy importante en los estudios migratorios. Aquí no es relevante, no es que quieren volver, el retorno es una categoría muy importante en el exiliado, ¿sí? Esa persona que migró involuntariamente y que tiene ese sueño del retorno. Aquí no pesa tanto, y lo que sí se encontró mucho, entonces esto notan que es atípico, ¿sí? Es una migración que huye, que dice que huye, entonces es involuntaria, pero tampoco sueña con el retorno. Como dicen ellos, son muy echados para adelante, ¿sí? Y por otro lado, algo que sí se encontró es que había más de la mitad de los y las entrevistadas que habían migrado sin sus hijos, que habían dejado sus hijos en Venezuela y que estaban esperando el momento para poder juntar el dinero, juntar los papeles para traer a sus hijos. Una proporción muchísimo más alta que el resto de los y las migrantes internacionales. Entonces La Pampa aparece como un punto más, no definitivo, y sí un buen lugar donde esperar a que esta trayectoria migratoria se asiente, ¿sí? Porque las trayectorias también tienen, digamos, periodos, ¿no? Un periodo inicial donde está todo muy inestable, y un periodo donde se asientan. ¿Sabes qué? Bueno, no sé si alguien más quería decir algo. No, hay una cuestión que yo estuve en algún momento en un encuentro, Loli, en el que habías invitado, os había invitado al responsable o secretario de migraciones de la oficina de migraciones de La Pampa, ¿está bien?
Sí. Y comentaba estas cuestiones, pero creo que era uno de los momentos más calientes de la cuestión Venezuela, en general, en la opinión pública. Y comentaba apuro en los trámites en La Pampa, o que la priorización del migrante venezolano por sobre otros en cuanto a trámites. Yo no sé si recuerdo bien, pero sí me recuerdo mucho de aquel encuentro, que una de las cosas que se marcó es que estas políticas cambiaron mucho en los últimos 10 años. Estas políticas de selectividad, como creo que mencionaste vos, fueron variando muchísimo en los últimos 10 años. Mi pregunta es si encontrás alguna variación entre la política, si quiere, del kirchnerismo hasta el 2016, del macrismo, desde el 2016 en adelante, y actualmente, incluso con crisis de COVID de por medio. Sí, hay variaciones muy importantes, hay una basculación constante en la política migratoria y sobre todo en la parte de la gestión de la política migratoria a través de la Dirección Nacional de Migraciones, que bascula todo el tiempo entre ser un organismo, digamos, cuasi policial, ¿sí?, de control, de persecución, no solo del migrante, sino también de las personas que emplean a migrantes para ver si están teniendo un trato justo con el migrante, pero de alguna manera muy centrada en el control, con otra basculación hacia el servicio, ¿no? Ayudar a la persona migrante a que se incorpore en la sociedad argentina, ¿sí? Esto sucedió siempre. Yo vengo estudiando y a partir de disposiciones, de regulaciones, de cuestiones muy finitas adentro, al interior de la Dirección Nacional de Migraciones, siempre se ve esta basculación. Pero la política migratoria tuvo un giro de 180 grados en el 2004, con el primer gobierno kirchnerista de Néstor, con la ley 25871, una ley con mucho hincapié en los derechos humanos del migrante, en tomar a la migración como un derecho humano, o sea, toda persona tiene derecho a migrar, y con una visión regionalista muy fuerte, a partir del acuerdo regional para los países del Mercosur. Esto cambia con la asunción de la administración Macri, que en el 2017 lanza el decreto de necesidad y urgencia número 70, que modifica esta ley de migraciones y que habilita a la expulsión sin juicio previo de los y las migrantes que hayan delinquido. Tuvo muchísimas controversias este decreto, porque en realidad, se lograron ejecutar como casi 200 expulsiones, se llaman expulsiones prácticamente en caliente, pero se expulsó a personas que hacía 20 años que estaban residiendo en Argentina, con la condena cumplida. Existieron muchísimos abusos, y finalmente ese decreto hace unos meses se terminó por anular, ¿sí? Pero hubo una gran variación que se hizo que la política se vuelva mucho más securitista y restrictiva, y pese sobre el migrante esta sospecha de delincuencia constante, sobre todo con el migrante regional, sobre todos, menos hacia los venezolanos y las venezolanas, que gozaban cada vez más de beneficios, teniendo en cuenta esta protección que le quiere dar el Estado argentino en tanto migrante no refugiado, pero casi, digamos, migrante involuntario. Sí, recuerdo haber tenido ese diálogo en aquel encuentro. No sé si hay alguien más que tenga algo más.
o yo les agradezco a las personas presentes, a ustedes, por contarme un poco también de las prácticas a nivel de la escuela. En mi caso no tengo mucha práctica a nivel de escuela primaria, pero con el tema de la secundaria me parece muy interesante poder recurrir, poder salir justamente, como decía Leticia, de la entrevista al bisabuelo y buscar, porque somos una sola sociedad, estamos viviendo todos juntos aquí y bueno, es el vecino, la vecina, el, el señor del almacén y, y bueno, son historias de vida que también nos van a acercar. Sin dudas, la verdad es que es un tema súper interesante, quitarle ese romanticismo. Retomo dos palabras que dijimos en el primer encuentro y que después Estela reforzó un montón, esto de que pensar estas problemáticas en una escala regional implica también comprometer al alumno que se siente atravesado, es un problema que lo atraviesa, que reconoce entonces que la migración, en este caso, ¿no?, sale de ese globo romántico y es parte del aula, a veces, o es parte del vecino, o es parte de su vida, de su familia también. Entonces, a mí me parece que volver esos problemas sociales, y este es el sentido para mí del curso, y estoy feliz con eso y feliz con la respuesta y con las intervenciones de Dolores y de Estela, volver esos problemas, un problema que es nuestro, que es mío para el alumno y para la alumna, me parece que es lo central en ciencias sociales, ¿sí? Y que las ciencias sociales, en lugar de quedar cada vez más alejadas en abstracciones, se nos acerquen cada día un poco más en nuestra práctica docente y en nuestros alumnos y alumnas. Y agradecer. Bueno, muchas gracias. Sí. Gracias a vos, Enzo, a Leo y a todas las personas acá presentes. Ahora que me hiciste acordar, me dejó un mensaje Leo, les manda un saludo a todos, se le complicó, estaba dando clases y me dijo que iba a llegar un poco más tarde, bueno, se atrasó, estaba tomando un examen, no estaba dando clases. Así que agradecerte, Dolores, de nuevo, porque por las dos veces sí, cuando cambiamos el horario de nuevo fue un sí, y con un desinterés total, y eso hay que remarcarlo. Y agradecerles de nuevo, agradecerle a Lorena, donde sea que esté, agradecerle a Diana y a ambos institutos, y seguir en esta linda experiencia, en este lindo conversatorio entre colegas y con estudiantes también. Sí, creo que lo Chau, interesante es que nos vamos con más preguntas, y digo, en el caso de muchas de las chicas que son cursantes de la propuesta de actualización académica, esto también se ancla en nuestra propuesta de regionalización de las situaciones problemáticas y de pensar en propuestas más contextualizadas. Creo que uno se lleva otras preguntas, que no quedamos siempre en algunos temas recurrentes y de pronto empezar a plantear otras posibilidades para pensar situaciones problemáticas desde otro lugar, así que me parece interesante quienes han podido sumarse y que lo vean esto como una oportunidad también para enriquecer esta propuesta. Nada más que eso, y nada, agradecerte los Dolores y a las chicas del instituto y a Enzo por esta organización. Gracias Diana. Bueno, muchas gracias a todos. Si nadie más tiene ningún comentario, nos seguiremos viendo entonces en el próximo encuentro, siempre en este rango horario. A veces a las 7, a veces a las 7:30, por una cuestión de ponernos de acuerdo con el invitado o la invitada. La invitada, porque son todas invitadas. Así que nos seguimos viendo y seguimos conversando. Chao, que tengan buenas noches. Chau, chau. Buenas noches. Chao. Gracias. Chao, gracias.
Chau, chau.